Fieles a la proclamación del Evangelio. Fieles a la proclamación del Evangelio, así se titula este mensaje. Y si lo ha encontrado, 1 Corintios 9, 1 al 14, lo vamos a leer todos juntos. Qué privilegio, hermano, poder escucharnos leyendo la poderosa palabra del Señor. Así que lo leemos todos juntos, los 14 versículos. ¿Lo han encontrado? Dice así en el nombre del Señor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos. Gracias por esta oportunidad y por este privilegio de poder ser expuestos a tu palabra. Padre, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas verdades, porque solo no podemos, Señor. Y que tu Espíritu Santo convenza cada una de las situaciones que estamos viviendo y cómo estamos asimilando y respondiendo a tu palabra, para poder ser santificados, para que nuestra fe sea fortalecida para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Fieles a la proclamación del Evangelio. Tengo un pequeño problemita. No está fondo. Puede que falte que le haga clic. Parece que falta que le haga clic a la presentación. Ahí sí. Gracias, hermano. Fieles a la proclamación del Evangelio. Quiero hacerte una pregunta a todos los que están acá. ¿Alguna vez ustedes han seguido instrucciones de un GPS? ¿Alguna vez? No todos, ¿cierto? Y saben que cuando no seguimos la instrucción del GPS, a veces parece que funciona. Parece que somos más inteligentes que el GPS, a veces, ¿cierto? Pero, ¿sabe, hermano? Muchas o la mayoría de las veces el GPS tiene la razón. Sí, pues tiene mucha más información que nosotros, y generalmente nos lleva por el camino y por los tiempos más acertados, ¿cierto? Generalmente. Hermanos, los creyentes tenemos en común, no es un GPS, es mucho más que un GPS, pero tenemos en común la palabra del Señor.
¿verdad? Ella es la que impera y que determina quiénes somos, ¿o no? No es lo que tú crees que eres, o lo que piensas, o lo que estás sintiendo, o porque andas en un tiempo malo, no, y dices, no, es que yo soy... No, es la palabra del Señor la que dice quién eres, pero también determina lo que hacemos, ¿verdad? Lo que vivimos, cómo vivimos, la palabra del Señor lo determina así. Y en la palabra del Señor, hermanos, encontramos el real propósito de haber sido creados, el real propósito de haber sido salvados por la gracia del Señor. ¿Y cuál es este? Proclamar el Evangelio. El propósito máximo de nuestras vidas es proclamar el Evangelio, que no es otra cosa que dar a conocer el carácter de Dios. ¿Sabías eso, no? Cuando proclamamos el Evangelio damos a conocer el carácter de Dios, porque hay tres temas importantes cuando nosotros compartimos el Evangelio. Vamos a conocer la santidad de Dios, por un lado, el amor de Dios, por otro lado, y entre medio la justicia de Dios. El carácter de Dios es mucho más amplio, mucho más profundo, por supuesto. Pero cuando proclamamos el Evangelio, por eso es el propósito máximo, dar a conocer el carácter de Dios. Lamentablemente, hermanos, muchas veces pareciera que nuestro sentido común, muchas veces nuestras urgencias y poco a poco, y sin estar muy conscientes de ello, muchas veces, porque estamos envueltos en un día a día muy demandante, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Dejamos un poquito de lado la enseñanza bíblica de realmente quiénes somos y para qué vivimos, y finalmente comenzamos a centrarnos en nosotros mismos, en nuestros propios pareceres, y terminamos tomando nuestras propias decisiones. ¿Te pasa eso, no? ¿Te ocurre eso a diario? A mí me ocurre muy comúnmente. No somos los únicos. Saben que la iglesia de Corinto, que es la carta que estamos aquí estudiando y exponiendo, lo hizo de esta forma también. Siguieron sus propias ambiciones, como hemos visto hasta acá, ¿verdad? Siguieron sus propias urgencias y esas las llevaron a hacer tropiezo, por supuesto, a los hermanos, porque ellos ignoraron los límites de la libertad cristiana. ¿Somos libres en Cristo? Por supuesto. ¿El Señor nos ha dado libertad? Por supuesto. Pero esta libertad tiene límites. Y esto sucedió especialmente entre ellos y también en su relación con el apóstol Pablo. Hermanos, la relación que tenía Corinto con el apóstol Pablo era muy complicada. Vimos hasta acá, ¿se acuerdan cuando se hicieron partidos, verdad? Hicieron divisiones y algunos decían, yo soy de Cefas, ¿se acuerdan? Yo soy de Jesucristo, nosotros somos de Pablo. Y Pablo había fundado la iglesia. Y no, pero nosotros somos de Pablo, porque los demás, no, nosotros no somos de Pablo, no reconocemos a Pablo. No, ese era el problema, que no reconocían al apóstol Pablo. Ellos no lo consideraban como apóstol y eran constantemente de tropiezo a él. Cuando uno lee la carta de Segunda de Corintios, hermano, es terrible como lo trata, hasta le dicen que era feo. No, hermano, le buscaban por todos lados al apóstol Pablo. Y hermano, el límite de la libertad cristiana, ¿cuál es? ¿Cuál es el límite de nuestra libertad? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? El límite de la libertad cristiana es el amor al otro. Esos son los límites que está. El amor al otro. Y esto incluye, por supuesto, el amor y el reconocimiento por aquellos que han sembrado verdades bíblicas en cada uno de nosotros. Hermano, la labor de la proclamación del Evangelio requiere consideraciones prácticas por parte de la Iglesia hacia sus servidores. Requiere un respaldo bíblico de la labor del siervo y sobre todo requiere que la Iglesia sea fiel en la proclamación del Evangelio. Y para proclamar el Evangelio, hermanos, no es labor de uno, está toda la Iglesia involucrada. Fieles a la proclamación del Evangelio, hermanos. Y como tema central,
Hermanos, como verdad práctica, mira lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Los creyentes necesitamos recordar que el plan de Dios es darse a conocer por medio de la proclamación del Evangelio. Bueno, debemos recordar que Dios tiene un plan y que es darse a conocer. Y que Dios ha elegido la locura, la ridiculez de la predicación. ¿Te acuerdas que lo vimos alguna vez? Y esto requiere que los creyentes den de lo suyo. Para la proclamación del Evangelio, esto requiere que cada uno de los creyentes, tú y yo, demos de lo nuestro. Y en primer lugar, hermanos, cuando hablamos de lo que es el dar, damos, o el creyente da porque está siendo servido. El creyente da porque está siendo servido. Versículos 1 y versículo 2. Hermanos. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Oye, hermano, mira las preguntas que empieza a hacer el apóstol, que le empieza a hacer el apóstol Pablo a ellos. No soy apóstol. Pablo tiene todo el ánimo acá de defender quién él era en el Señor, su apostolado, ya que había muchos cuestionamientos, como se los decía, en contra del apóstol Pablo. No lo tomaban en cuenta. Y los corintios habían dejado de lado la enseñanza apostólica, porque Pablo se le enseñaba, pero no lo tomaban en cuenta. Y los de Corintios fueron detrás de sus propios intereses, aprendiendo mucha filosofía, invitando a gente que los llevaba a estos pensamientos mucho más altos, alejados de la cruz de Cristo. Pero Pablo les enseñaba que la cruz de Cristo era humillarse, y ellos no querían humillarse, porque ellos querían tener un estatus y desechaban al apóstol Pablo. Por eso viene el apóstol Pablo y los encara aquí en este capítulo, para que ellos vuelvan a considerar el plan y los medios que habían sido provistos para su crecimiento y para la propia adoración de ellos como iglesia a Dios. Dios había provisto personas, Dios había provisto medios para que ellos adoraran a Dios, y Pablo se los vuelve a recordar. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Primero comienza a referirse a sí mismo. Bueno, no soy apóstol, y ahí está diciendo inmediatamente dos cosas. No me ha enviado Jesucristo, apóstol es un enviado, pero además el apóstol tenía una autoridad. Estas dos cosas le está haciendo con esta pregunta. Son preguntas retóricas, por supuesto que la respuesta es sí, sí. Pero ellos no lo tenían tan claro los de Corinto, que tienen que recordárselo. ¿No me envió el Señor? ¿No me envió el Señor? ¿No soy libre? Hermanos, el apóstol Pablo estaba totalmente libre de compromisos. Estaba libre de obligaciones externas. Y aunque él podía actuar como él quisiera e ir donde él quisiera, allí estaba con ellos sirviéndoles. No soy libre, pero aquí estoy sirviéndoles. Finalmente, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Y esto era súper importante, porque Pablo comienza a decir, a darle todos los detalles de por qué él era apóstol, porque nada los conformaba a ellos. Él había visto al Señor Jesús, ¿o no? De hecho, el ver al Señor Jesús era uno de los requisitos para ser apóstol. Allá en Hechos 1:21, cuando se reúnen para elegir al nuevo discípulo, porque se había suicidado Judas, ¿cierto? Es necesario, pues, que de estos hombres que estaban allá, que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, de todos estos hombres que fueron testigos de la vida del Señor Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, o sea, hasta la resurrección, entre todos ellos, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era necesario, y era absolutamente un requisito para ser apóstol, para ser discípulo del Señor. ¿Saben qué cosa? Haber visto al Señor.
Eso lo pusieron entre ellos, este requisito. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo cumplía este requisito, porque el Señor mismo se le había aparecido. ¿Se acuerdan allá en Hechos 9? Yendo por el camino, lo recordamos, ¿cierto? Se le aparece el Señor Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor Jesucristo mismo se le apareció y estuvo allí con él, y no solamente en ese momento, sino que, bueno, nos dice la tradición que estuvo mucho tiempo discipulándole, estando con el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo podía decir, yo recibí del Señor. Generalmente decía eso, yo recibí del Señor porque el Señor le estuvo enseñando. Es más, él fue reconocido por los apóstoles en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, el apostolado, Jacobo, Cefas y Juan, ¿cierto? Que eran los apóstoles que habían estado ahí con el Señor Jesucristo, los del círculo íntimo del Señor Jesucristo, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, fueron reconocidos, al apóstol Pablo y Bernabé fueron reconocidos para el ministerio, para que nosotros, Pablo y Bernabé, fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. Bueno, ahora bien, soy apóstol, soy libre, no he visto al Señor Jesucristo. Y ahora comienza a referirse a ellos. Mira la pregunta que le hace acá, terminando el versículo 1. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Hermanos, la iglesia de Corinto era el resultado del arduo trabajo de Pablo allí. Pablo había estado un extenso tiempo trabajando, sirviendo en medio de ellos, de esta iglesia. Personas que habían llegado al conocimiento del Evangelio, producto del trabajo arduo y sin cesar del apóstol Pablo en medio de ellos. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, sigue diciendo, si para otros no soy apóstol, claro, hay muchos que no me reciben como apóstol. Hay muchas personas que vienen de afuera que no me conocen, pero para vosotros ciertamente lo soy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sello, la prueba, y eso es lo que quiere decir, la prueba de mi apostolado, sois vosotros en el Señor. Pablo de una u otra forma le está diciendo, ¿saben qué? Antes que yo llegara acá, no había iglesia de Corinto. Cuando comenzamos a servir acá, les compartimos, les enseñamos el Evangelio, y ¿saben qué? Ahora hay iglesia de Corinto. Ustedes son, más allá de los títulos, ustedes son la prueba de que el Señor me envió y que tengo la autoridad para enseñar. ¿Se entiende, hermanos? Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a estos hermanos. Hermanos, escúchenme, por favor, porque Dios ha instituido para la iglesia personas que han sido usadas en favor nuestro para que podamos conocer más profundamente el Evangelio. No apóstoles, por supuesto, porque ya vimos los requisitos que tenía que tener un apóstol. Por lo tanto, si hoy día aparece alguien diciéndole yo soy apóstol, hermano, ahí hay un versículo claro que dice, no, ya no existen los apóstoles. Pero más aún hoy el Señor ha utilizado a personas falibles, totalmente débiles, por cierto, pero personas que también eran libres de elegir con sus vidas, ¿o no? Pero aún así han obedecido a Dios. Personas que han dejado parte de sus vidas por el servicio a los demás y para servirte a ti. Y así Dios lo ha instituido. Me gusta mucho cómo Dios lo instituye y es claro. Hermanos, allá en Efesios 4:11 y 12 dice, y él mismo, hablando de los dones, de los regalos de Jesucristo para la iglesia, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para que sirvan en el ministerio, para que edifiquen el cuerpo de Cristo.
Pablo hablándole allá en Hechos 20-28, hablándole a los ancianos de Éfeso, y mira lo que les dice: miren, tengan cuidado de ustedes y por el rebaño en donde el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Quién? ¿Ellos se pusieron solos allí? El Espíritu Santo los puso. Me gusta mucho este versículo porque acá aparecen las tres funciones pastorales: pastor, anciano y obispo, utilizados para la misma persona. Eran los ancianos que estaban escuchando. Tú lees todo el Hechos 20, aparece Pablo hablando de los ancianos, y ¿qué les dice? Miren por ustedes y por el rebaño. ¿Para qué? Y les dice: para apacentar, la función de apóstol. Y le dice: el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes por obispos, para que sean los sobreveedores. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios ha estipulado esto, personas que te están sirviendo constantemente. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu deferencia ante aquellos que el Señor ha puesto en esta iglesia a tu servicio? ¿Cuál es tu actitud para con ellos? ¿Les reconoces? ¿Qué estaban haciendo los hermanos de Corinto? No lo estaban reconociendo. A Pablo no lo reconocían. Te hago una pregunta: ¿han contribuido estos hermanos que están sirviendo en esta iglesia? ¿Han contribuido para que Dios siga trabajando en tu vida? Mira tu vida, hermano, y ve cómo Dios te ha amado tanto utilizando a estos hermanos. Por tanto, y a pesar de las debilidades y falencias que cada uno de nosotros tiene, porque las tenemos y un montón, agradezcamos al Señor. Seamos agradecidos del Señor y consideremos a aquellos quienes Dios ha puesto para tu edificación. Me gusta como lo dice Pablo allá de Tesalónica. Mira, les ruego, hermanos, que reconozcan a los que hacen tres cosas en medio de ustedes, porque esta es la labor de los pastores, ancianos y obispos. Que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Se dan cuenta, no? Esa es la labor. Y reconózcanlo. Y que los tengáis en mucha estima, porque ellos lo merecen, porque son buenos, no, por causa de su obra, por el servicio, y tengan paz entre ustedes. Hermano, la iglesia tiene la responsabilidad de conocer a sus pastores y de conocerlos profundamente, respetuosamente valorando el servicio, imperfecto muchas veces, pero un servicio que te ha estado dando para tu vida. Y hermano, y conocer y reconocer es algo mayor que meramente saludar a la persona o saber quién es. Apreciar, hermanos, estimarlo, tiene que ver con involucrarse con su vida, saber de sus luchas, saber de sus penas, saber sus alegrías. Apreciar la labor que están cumpliendo. Hermanos, los creyentes necesitamos recordar que el plan de Dios es darse a conocer por medio de la proclamación del Evangelio. Y esto requiere que los creyentes den de lo suyo. Primero, damos porque estás siendo servido. Y segundo, hermanos, das porque el que te sirve tiene necesidades. Das porque el que te sirve tiene necesidades. A mí me llamaba la atención esto, porque saben que muchos pastores hacen el quite a esta parte. No, pero no. Bueno, nosotros elegimos predicar todo en secuencia, no me puedo saltar esto, porque nos hermanos, ya no vamos a predicar el capítulo 9, así que nos vamos a saltar al 10. Es lo que dice la palabra del Señor, hay que enseñar todo el consejo. Capítulo 9, entre los versículos 3 al 7. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Como les decía, algunos de los hermanos de Corinto no eran partidarios de Pablo, y más aún le cuestionaban de no ser apóstol.
Por lo tanto decían, si no es apóstol, entonces no tiene ni un derecho, no tiene nada, no tiene ni un derecho, no le corresponde nada. Y Pablo comienza a darle, mira, una serie de argumentos, y que esto nos tienen que servir, te tienen que servir a ti y a mí, con respecto al dar. Y esto, hermano, es un tema crucial, porque si un tema importante y que ha sido corrompido en las iglesias hoy en día es el tema del dar. Pero mira lo que dice la Biblia, Esta es mi defensa. Pablo se defiende, dice, ¿acaso no tenemos derechos de comer y beber? Y Pablo les interpela haciendo estas preguntas y esperando respuestas, son retóricas por supuesto. Y el primer derecho reclamado, ¿cuál es? Algo muy esencial, comer, un derecho básico, que aparentemente estaba siendo ignorado. ¿Tenían derecho de comer? Ustedes son mi obra. ¿Tengo derecho a comer? Segundo derecho que aparece ahí, versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? ¿Y Pedro? Si bien es cierto, el primer derecho que estaba reclamando tiene relación con un derecho básico, ahora el derecho es emocional. Pero que también es elemental, ¿no? Viajar con una esposa, que también tenía que comer por la esposa, ¿no? Obvio, tal y como los otros apóstoles lo hacían, todos viajaban con sus esposas. Y parece que Pablo, no sé si notan acá, pero un poquito, hay algo de discriminación con Pablo y con Bernabé. Todos lo hacen, hasta Pedro. Y nosotros no podemos. Es tragicómico, pero de eso estaba viviendo el apóstol Pablo. Le cuestionaban todas las cosas, derechos básicos, elementales, que no podía, no. La iglesia de Corinto, mira cómo estaba actuando la iglesia. No. Otro derecho. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Finalmente, hermanos, los apóstoles se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. Y la iglesia sí lo aceptó siempre. Pero no aceptaban que Pablo y Bernabé lo hicieran. Y no le aportaban nada. No le aportaban. ¿Y qué tenía que hacer Pablo y Bernabé? Descuidar la enseñanza, descuidar la oración. Y Pablo, ¿y qué nos hacía problema? Trabajaba con sus manos. Pero se lo hacían a él nomás y a Bernabé. A los demás les aportaban, sin ningún problema. Y pone un ejemplo que a mí me gusta mucho. Mira el ejemplo que aparece acá en el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Existen los soldados a sus propias expensas? Los soldados se pagan a sí mismos la provisión cuando están en campaña, ¿no? No, por supuesto que no. El que envía al soldado, sea el Estado, sea una nación, provee lo necesario de todo, ¿cierto? Para que el soldado solamente se preocupe en qué cosa, en su misión. Pablo está, mira el ejemplo que está poniendo. Y hace otra pregunta. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Se puede beneficiar del producto el que está apacentando? ¿Se puede apacentar del producto? ¿Lo está apacentando o tiene que ir ahí y pedir permiso y decir, no, yo no puedo tocar esto, lo estoy apacentando? Le estoy dando comida, le estoy dando alimento, lo estoy cuidando, pero no me puedo apacentar de él. Son preguntas retóricas, por supuesto, entendemos, ¿cierto? Que es lo que hay aquí de fondo. Entonces, hermanos, lo que comenzó como un partidismo y siguió con la indiferencia a la enseñanza, ahora ya esto estaba tomando ribetes muy complicados dentro de la iglesia, la actitud hacia Pablo, porque continuó con un profundo desprecio hacia el apóstol, incluso obviando sus necesidades básicas de aquel que los alimentaba espiritualmente. Hermanos, queridos, escúchame, iglesia. Considera las necesidades que tus pastores tienen. Necesidades materiales elementales. ¿Las conoces cuáles son o no? ¿Sabes cuáles son?
las necesidades emocionales que cada uno de tus pastores tiene, de afecto, las necesidades familiares, lo que están viviendo, lo que estamos viviendo. ¿Las conoces? ¿Están tus pastores bien? ¿Conoces las necesidades de tiempo que tienen para el servicio? ¿Están bien cubiertas o no? Hermanos, yo en lo personal llevo 10 años de acá, por la gracia del Señor, y doy gracias al Señor por esta iglesia, porque hay un grupo de hermanos que reconocen las necesidades que hemos tenido y tienen cuidado de esto, que se preocupan de sus pastores y de su familia, pero no son todos. Por eso digo, es un grupo de hermanos. ¿Es justo que solo un grupo de hermanos esté preocupado de las necesidades de los que sirven? ¿Es justo eso? Examina tus razones, hermano, que te llevan a no considerar las necesidades. ¿Qué razones tienes para no considerar este derecho que tienen los pastores? ¿Y esas razones que tienes armonizan con la voluntad de Dios? Hermanos, los creyentes necesitamos recordar que el plan de Dios es darse a conocer por medio de la proclamación del Evangelio. Y esto requiere que los creyentes den de lo suyo. Den de lo suyo. Damos entonces porque estamos siendo servidos. Damos porque el que te sirve tiene necesidades. Pero hermano, mira esto. Das porque ha sido siempre el método de Dios. Escúchame esto, ha sido siempre el método de Dios, no es un invento de la iglesia. Esto no aparece ahora último en el apóstol Pablo recién. No, esto Pablo viene y les dice, miren lo que ustedes están haciendo, están desconociendo cuál es el método que Dios ha instituido. Versículos 8 al 10. ¿Digo esto solo como hombre? Y Pablo enseguida comienza a argumentar, porque algunos dicen, ok, pero Pablo no está diciendo esto, y Pablo dice, ya, pero lo estoy diciendo por mi propia cuenta. ¿No dice esto también la ley? Imagínate para dónde lo lleva. ¿No hace referencia la ley acerca de esto también? Y da un argumento que para nosotros hoy día es bíblico, ¿verdad? Porque hasta acá habían rayado sí, el Señor había instituido, como vimos delante, a los pastores y maestros, ¿cierto? Pero en general el argumento había sido más moral y ético. Mira las necesidades de ellos. Entonces, te están sirviendo. Entonces, moralmente, éticamente, bueno. Pero ahora Pablo los lleva a un respaldo mucho más profundo que tiene que ver con una verdad escritural. ¿No dice esto también la ley? Lo que Pablo entonces está enseñando, hermano, no lo dice por sí mismo. Pablo está repitiendo algo que Dios mismo ha enseñado al pueblo de Israel y procede en consecuencia. Pablo con esta enseñanza está repitiendo lo que Dios enseñó. Eso es lo que Pablo finalmente le está diciendo a ellos. Versículo 9. Porque la ley de Moisés, en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. En el Pentateuco, hermanos, en Deuteronomio 25:4 aparece esto mismo. No pondrás bozal al buey que trilla. Bueno, ¿por qué Dios da este ejemplo al pueblo de Israel? Y hace la pregunta que hace Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Está preocupado Dios de los bueyes?
Dios es animalista, entonces no le pongan bozal a los bueyes, porque si le pongan bozal los bueyes no pueden comer. ¿Está preocupado Dios de los bueyes? Bueno, Pablo da inmediatamente la interpretación de este pasaje. Inmediatamente. O lo dice enteramente por nosotros, Pablo asumiéndose como uno que está pastoreando, como uno que está liderando la ley, como uno que está sirviendo. ¿Cuál buey sirve? ¿Verdad? O lo dice, la pregunta, o lo dice porque tiene cuidado de los bueyes, o por nosotros, pues por nosotros se escribió. ¿Se dan cuenta? Y Pablo dice, lo ratifica, esto se escribió por nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir su fruto. Siguiendo con este ejemplo, hermano, el que ara y el que trilla, ¿quién es? ¿Quién es el que ara y el que trilla? El buey. El buey es el que ara y el que trilla. Si no nos salgamos de tema, que porque a veces uno se va para otro lado, es él el que está arando y es el que está trillando. Bueno, él debe comer de lo que está trillando, no se lo prohíbas, no le pongas un bozal, porque tiene que arar con esperanza de que, bueno, va a recibir de lo que él está haciendo. ¿Se entiende la figura, no? La imagen que está utilizando acá Pablo. De la misma forma, hermanos, aquellos que sirven no deben ser privados de su aporte. La ley de Moisés ya contemplaba esto miles de años atrás, y Pablo simplemente lo está visibilizando. Esto ya está. Dios no decía esto por los bueyes, sino que lo decía por los que están sirviendo en ese entonces. Hermanos, Dios ha señalado el cuidado para sus siervos, quienes deben ser recompensados por su labor. No es un tema inventado, no es un tema acordado, tampoco pertenece a la tradición, sino que la Biblia lo indica hace mucho. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está haciendo? Le está diciendo a los hermanos de Corinto. Lo que ustedes están haciendo, al no aportar al que le está alimentando, no está en contradicción con lo que la Escritura dice. Hermano, las promesas de Dios de cuidado para los suyos incluyen cuidar a sus siervos. Cuidar a los siervos del Señor. La misión de la iglesia entonces es no limitar el cuidado a los siervos del Señor, porque es el mismo Señor el que lo ha instituido. ¿Estás respondiendo entonces a lo que Dios ha estipulado? Te hago la pregunta, ¿estás respondiendo a lo que Dios ha estipulado? ¿Los has considerado alguna vez de esta forma? Hermano, Pablo los está llevando a ellos, sacándolos del tema de la moralidad, de la ética, para poder aportar, porque dicen que, bueno, no, pero es que tienen... Lo está llevando a un plan de decir, esto lo ha instituido el Señor. Esto lo ha instituido el Señor. Hermanos, entonces, bajo esta premisa, el ofrendar no es una opción. Es un privilegio que ha sido consagrado por Dios. ¿Te das cuenta, no? Es un privilegio que ha sido consagrado por Dios. Yo doy gracias al Señor otra vez. Y esto lo comento, hermano, porque hay hermanos que se han ido uniendo a la iglesia. Y es importante que lo sepan. La membresía de la iglesia ha acordado un sueldo mensual y fijo para el pastor. Y saben que desde entonces hasta acá Dios ha provisto siempre. Y no solamente para el pastor, sino que se aporta a distintos hermanos, entre ellos a nuestros hermanos misioneros ya en el principal. ¿Para qué? Para que proclamemos el Evangelio. Para que proclamemos el Evangelio y a otros hermanos que podemos estar por la gracia del Señor aportando. ¿Eres parte de los que responden de manera práctica y constante en este servicio? ¿Estás haciendo entonces lo que el Señor
estipula? Si no lo haces, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón? Hermanos, los creyentes necesitamos recordar que el plan de Dios es darse a conocer por medio de la proclamación del Evangelio. Y esto requiere que los creyentes den de lo suyo. Entonces, damos porque estamos siendo servidos. Damos porque el que sirve tiene necesidades, hermano. Pero damos porque ha sido siempre el método de Dios. Ha sido siempre el método de Dios. Y finalmente, das porque Jesús lo ordena a su iglesia. Jesús lo ordena a su iglesia. Entre los versículos 11 al 14, ya para ir finalizando, hermano. Mira lo que va diciendo aquí el texto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Pablo y Bernabé habían servido, por eso dice nosotros, ¿cierto? Pablo y Bernabé habían servido trabajando, sembrando la semilla de la palabra de Dios. Eso es, sembramos en vosotros lo espiritual. Sembramos en ustedes la semilla de la palabra de Dios. La fe, el amor, el evangelio que ustedes habían creído, Pablo les había dicho a ellos. Es porque Dios había utilizado al apóstol para que ellos le conocieran, para que profundizaran en las verdades espirituales. Entonces, Pablo les pregunta, ¿será mucho? ¿Es desproporcionado? ¿Es desproporcionado que ustedes nos aporten en lo material? ¿Es desproporcionado? Que ustedes han llegado a conocer el Evangelio, las profundidades del Evangelio, han crecido en amor, en fe, en esperanza. ¿Es desproporcionado entonces que nos aporten en lo material? Pablo le está diciendo a ellos, de manera clara, de manera objetiva. Obviamente es una pregunta retórica, no es desproporcionado. Pablo les pareciera decirle o preguntarle, ¿a ustedes es valioso lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes? Pareciera decirle, ¿es valioso esto? ¿Para ustedes es valioso? Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si otros participan, ¿quiénes serán esos otros que participaban? Es probable que ellos estuviesen aportando a otras personas, bueno, maestros y filósofos que habían venido a enseñarles, porque ellos iban detrás de esto, ¿se acuerdan? Iban detrás de las filosofías, querían un mejor estatus, como les dije antes. Pero, sin embargo, Dios había utilizado a Pablo para que ellos conocieran estas verdades espirituales. Los otros no les habían enseñado verdades espirituales precisamente. Otros no se habían esforzado en medio de ellos. Otros, de hecho, les habían apartado de la cruz de Cristo. Ellos eran los que estaban recibiendo el aporte material de los corintios. Pero el derecho lo tenía Pablo. El derecho lo tenía Pablo. En el capítulo 2, versículo 4, ¿se acuerda cuando se acerca a ellos y le dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría? Parece que ya el apóstol Pablo ya venía en la mente, ahí les voy a decir esto, porque han venido a ustedes personas con palabras de humana sabiduría. Sin embargo, mis palabras vinieron con demostración del Espíritu y de poder. Pero ustedes le están aportando a otro. A otro. Me encanta el corazón de Pablo. Mira al final del versículo 12. Por favor, detente ahí, al final no lo marqué, pero mira, es la última parte que está ahí en blanco. ¿No tenemos más derechos nosotros que ellos? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo.
para no poner obstáculos al Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usamos el derecho? ¿Lo exigimos? ¿Condicionamos a los hermanos que si ustedes no me dan, yo no predico el Evangelio? No. Lo soportamos todos, con toda paciencia. Eso quiere decir, con toda paciencia, para no poner obstáculos al Evangelio de Cristo, para que el Evangelio de Cristo siga siendo predicado. No quiero ser yo impedimento para que el Evangelio continúe. ¿Se dan cuenta el corazón de Pablo, no? Lo trataban súper mal, no le daban ni para comer, no les interesaba a ellos. Pero ¿sabe qué hacía Pablo? Todo lo soportaba. Porque no voy a ser yo el que ponga obstáculo al Evangelio para sus vidas. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario? Y los que sirven en el altar participan del altar. Como que sigue con más ejemplo. Sigue con más ejemplo, que esto es algo normal, esto se sucede así. Y Pablo les dice que los sacerdotes, los servidores de los asuntos religiosos son partícipes de la ofrenda y nadie se escandaliza. Ustedes saben que esto es así. Por tanto, Dios le señala la ley, ¿se dan cuenta? A Pablo le señala que Dios lo había estipulado en la ley, que es una retribución por un valioso servicio espiritual. Además, esto también lo hacen en cualquier servicio, cualquier servidor, también lo hacen. Los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario, los que sirven en el altar también participan del altar. ¿Y por qué no lo hacen conmigo? Y les da un argumento final. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. Los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. No sé si hay que explicar mucho de este texto, yo creo que es bien claro por sí mismo, ¿no? Es bien claro por sí mismo. Los que predican el Evangelio deben vivir, ser sostenidos a sus vidas del Evangelio. Y Pablo está citando lo que el Señor Jesús dijo allá en Lucas 10:7. Lucas 10:7, no lo puse ahí, pero es este versículo, Lucas 10:7. ¿Se acuerdan cuando había mandado a los 70 en la misión para que fueran y predicaran? Los manda de 2 en 2, ¿se acuerdan? Y él les da una instrucción y dice, y posad en aquella misma casa. Y dice, vayan a la casa, prediquen, ahí van a predicar el Evangelio, van a entrar en una casa, prediquen el Evangelio, posen en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y Pablo está diciendo, así lo enseñó el Señor, lo ordenó el Señor. Hermanos, para Pablo, el tema central acá, si bien es cierto, a mí me encanta, porque si bien es cierto, habla mucho de los derechos que él tiene como apóstol. Pero en esta parte, entre los versículos 11 al 14, lo que Pablo está enfatizando, a pesar de sus derechos a recibir, es a no ser obstáculo al Evangelio. No ser obstáculo al Evangelio. Y es una gran enseñanza, por hermano. La iglesia no tiene que ser bajo ninguna circunstancia, bajo ningún ente, en ningún momento obstáculo al Evangelio. Y eso incluye, por supuesto, a los predicadores, incluye a los pastores. No debemos olvidar los pastores, que finalmente, hermanos, como Pablo lo tenía claro, no son los hermanos los que me proveen, ¿o no? Y eso Pablo lo tenía claro. Sino en el fondo es el Señor quien provee y su fidelidad es la que va a suplir. Cada creyente tiene una responsabilidad, pero esa responsabilidad no condiciona que el Evangelio siga siendo enseñado. Siga siendo enseñado. Hermanos, aquellos que Dios ha llamado a servirle,
No debemos tener temor porque el Señor suple las necesidades, siempre. Quizás tú, hermano, estás luchando con esta hermosa y noble ocupación que el Señor está trabajando en tu vida, de proclamar el Evangelio. Y por supuesto que esto es un tema. Y Dios te está llamando a dejar todo para servir a tus hermanos. Hermano, no temas. No temas. El Dios que llama es el mismo que sustenta. No seas obstáculo para el Evangelio. Y esto también lo hablo por las hermanas, las esposas, que muchas veces pueden estar dudando allí. El Dios de los cielos es el que suple. Y suple para todas nuestras necesidades. ¿Y saben qué? Mucho más que nuestras necesidades. Mucho más que nuestras necesidades. Sé fiel a lo que el Señor te está mandando. No dejes de predicar el Evangelio. Si hay que trabajar y predicar, por ejemplo, hazlo. No seas de estorbo para el Evangelio. Tengamos paciencia, seamos fieles a la cruz de Cristo. Como vamos a ver la próxima predicación, la próxima semana, Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es una impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Ay de mí, ahí sí que hay que tener temor. A eso sí que hay que tener temor. Pero por otro lado, hermanos, escúchame, iglesia, con esto cierro y termino, hermanos. Si no estás participando del servicio del dar, te tengo que decir algo. Esta iglesia va a seguir enseñando. Va a seguir enseñando. Como lo hemos hecho hasta ahora. Va a seguir enseñando. Con paciencia vamos a seguir proclamando el Evangelio. Si tienen necesidades puntuales, allí vamos a estar. Vamos a estar ahí. Como lo hemos hecho. Pero te animo y te exhorto a que ofrendes para las necesidades de tus hermanos que han dejado tiempo, que han dejado familia, que han dejado comodidades para servirte. Ya, pastor, pero ¿cuánto hay que dar? Pero hay que ser súper práctico en esto. Bueno, hay principios bíblicos en esto. Yo solamente te los menciono, 1 Corintios 16 y también 2 Corintios 8 y 9. Ahí hay principios que lo encuentras. Porque nunca es un monto, nunca es un porcentaje. Y el diezmo, no, hermanos, nosotros le llamamos diezmo por un tema de tradición, pero en realidad no es un diezmo, no es el 10%. Puede ser más del 10%, hermano. Pero mira entonces los principios bíblicos y vas a encontrar muchos allí. No por obligación, por ejemplo, en principio no des por obligación. Da según hayas prosperado. Apártalo. No des limosna. Mira el sacrificio de Cristo para dar. Varios principios que nos van guiando a un monto que finalmente nos ponga alegres para participar de este servicio. Pablo lo resume de la siguiente forma. Me encanta. Filipenses 4, 17 al 19. Y esto está en el contexto del dar. Del dar para los que están sirviendo. Porque a veces utilizamos los versículos para cualquier cosa. No, pero esto tiene que ver con el dar. Y Pablo les exhorta y les anima a los hermanos de Filipos a que den. Y les dice, no es que busque dádivas, no es que esté buscando más cosas y más regalos de ustedes. No, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Vale decir, busco que ustedes al dar, eso va a ir produciendo frutos para ustedes mismos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Y Pablo está en la cárcel cuando escribe esto. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, porque la iglesia de Macedonia, los de Filipo, eran generosos
y le dieron, estoy lleno, estoy en la cárcel y tengo de todo. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque Pablo estaba, y escúchame esto, Pablo estaba seguro que lo que los hermanos estaban dando no se lo estaban dando a él. Era un olor fragante, era un sacrificio acepto, agradable ¿para quién? Para Dios primeramente. Y como ellos habían hecho esto y habían dado para las necesidades del apóstol, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, concluyo. Apartarse de la enseñanza bíblica para ir en pos de lo que cada quien quiere, apartarse de la enseñanza bíblica en todas las áreas garantiza un desastre seguro. Y la iglesia de Corinto así lo estaba viviendo. Hermanos, dar para la obra es dar para el plan de Dios. Y finalmente, unos de una forma, proclamando públicamente el Evangelio, otros de otra forma, apoyando en la proclamación, pero en definitiva estamos siendo parte de la extensión del reino de Dios, que es el propósito superior por el cual Dios nos salvó. Y por ende es el propósito mayor para cada uno de los creyentes también. Los creyentes necesitamos recordar que el plan de Dios es darse a conocer por medio de la proclamación del Evangelio. Y esto requiere que los creyentes den de lo suyo. ¿Das entonces porque estás siendo servido? ¿Das porque el que te sirve tiene necesidades? ¿Das porque ha sido siempre el método de Dios? Y das porque Jesús le ordena así a su Dios. Amén. Oramos al Señor, damos gracias por este tiempo, damos gracias por la enseñanza, y que ésta haga vida en nuestro corazón. Examinemos nuestras motivaciones y respondamos en obediencia, en servicio, pero no por nuestros méritos, sino por la gracia de Jesucristo. Él es el que tiene poder para hacer que nuestra intención del corazón sea efectiva y sea constante en el tiempo. Fieles entonces, hermanos, a la proclamación del Evangelio. Oramos a Dios.